Buenas tardes, compañeros, compañeras. Moreno, otro viernes a cuarentenados. ¿Y van? ¿Cuántos van? Hoy es 8 de mayo y ayer se cumplieron 101 años del natalicio de nuestra querida compañera Evita. En este programa la vamos a recordar desde distintos ángulos. Como siempre, un programa a fondo, reflexivo. Guillermo Moreno va a analizar dos temas vinculados: la renegociación de la deuda y lo acontecido con la moneda de la República Popular de China, que algunos dicen reemplazará al dólar en el comercio internacional. ¿Tiene China condiciones para hacerlo? Guillermo Moreno explica por qué no. ¿Qué pasa con la renegociación de la deuda? Guillermo Moreno dice que el gobierno no está lejos de arreglar, está a 20.000 millones de dólares de distancia. Guillermo explica, profundiza sobre el tema, sobre sus implicancias y reitera quiénes se tienen que hacer cargo de su pago: los oligarcas. Beatriz Paglieri, continuará con su análisis sobre la administración del comercio, esta vez a partir de la comparación entre los periodos de marzo de 2012 y marzo de 2020. Si bien en ambos periodos los saldos de la balanza son favorables, Beatriz desarrollará las diferencias. Pablo Chaliú continúa con su reflexión sobre la cuarentena e insiste con que el pueblo quiere saber de qué se trata, quiere saber el plan para hacer frente ahora ante este nuevo panorama de flexibilización. Él piensa que, por supuesto, hay que salir a pasear, que es muy importante, pero que salir a trabajar es fundamental. También aborda el problema financiero de la coyuntura actual. Nuestra querida Pimpi Colombo recuerda a Evita, no solo desde el derecho al voto, sino desde tantos otros derechos. Pimpi recorre el Partido Peronista Femenino, la valoración del trabajo en el ámbito público y en el ámbito privado. Vincula esto con lo que pasa hoy con la participación de las mujeres en nuestro gobierno. Las fotos de los eventos presidenciales no estarían reflejando nuestra participación. Sin embargo, Pimpi marca distancia de las declaraciones de Vilma Ibarra. Finalmente nos deleita con una lectura oportuna de La razón de mi vida de Evita. Y con ustedes, los y las protagonistas. Y tía, otra vez viernes, muy bien. Tercero, cuarto programa, ya le perdí el rastro de cuántos hemos hecho con este formato. Pero los compañeros lo están escuchando atentamente. Nos sirve para la reflexión, nos sirve para el debate y ese es el motivo central que en su momento tuvimos para iniciar este sendero que ya tiene muchos años de comunicarnos con los compañeros de esta forma. Mire, hay dos temas que de alguna manera están vinculados y que me gustaría abordar. El tema de la deuda, la renegociación de la deuda externa argentina y algo que circuló por ahí que tiene que ver con la posibilidad de que la moneda de la República Popular China reemplace al dólar en el comercio internacional y naturalmente si empieza a ser la moneda que permita suplir al dólar en términos de intercambio, que también va a ser unidad de cuenta y reserva de valor. Esto significa que si usted se guarda $100, mañana, con el tipo de cambio que corresponda, se va a guardar en proporción el renminbi o el yuan, o como usted lo quiera llamar. Mire, va a ser muy difícil que eso pueda acontecer, porque para que una moneda sea reserva de valor a escala internacional, tendría que estar respaldado por un aparato militar, económico militar, como está respaldado el dólar. Podemos discutir sobre la economía china. Yo tengo la sensación
que no es la mitad de la economía norteamericana, que eso tiene que ver con algunas evaluaciones. Los números que uno está manejando hablarían de una economía china un tanto superior a la economía alemana, que hoy está en el entorno de los 4,5, 5 billones de dólares, un poco más que eso, y con lo cual todavía estaría en el plano de casi un cuarto de la economía norteamericana. La economía norteamericana hoy son 22 billones de dólares, 22 billones, o sea, 22 y 12 cero a la derecha. Algunos dicen que la economía china ya pasó los 10 billones de dólares, que son 11, pero bueno, ahí vienen las evaluaciones de cómo las hacen y eso tendríamos que entrar en algunas discusiones técnicas que no vienen a cuento. Es la segunda, algunos dicen que es la mitad, algunos como yo dicen, mire, está más cerca de ser un cuarto que de ser la mitad, pero bueno, es la segunda del mundo. Ya en eso hay consenso, desplazó a la economía alemana, que era la segunda. Ahora bien, ¿alcanza con eso? Y no, no alcanza. Como ya lo dijimos alguna vez, para vos tener una moneda que sea reserva de valor y unidad de cuenta en el intercambio, etcétera, etcétera, a su vez tenés que tener la capacidad de llevar la guerra a otro territorio, llevar la destrucción a otro territorio. Esa es la ventaja que tiene Estados Unidos sobre el resto de los aparatos militares del mundo. Con la cantidad de portaaviones que tienen y la estructura militar, lleva las guerras a otro territorio. No hay ninguna guerra, salvo alguna invasión de los ingleses que llegaron hasta Washington alguna vez desde Canadá. Bueno, ahí se definió la frontera entre Canadá y Estados Unidos. No hubo ninguna guerra que se haya librado en lo que hoy conocemos como territorio norteamericano. Siempre las guerras fueron ofensivas sobre territorio ajeno, sobre los españoles, sobre los mexicanos, sobre Europa, sobre Vietnam, sobre. ¿Tiene China capacidad de desplegar la guerra en algún territorio que no sea el suyo? Bueno, en algún país fronterizo. Podría ir sobre Mongolia, podría ir sobre Vietnam, alguna vez fue sobre Vietnam, no hace tanto. Los vietnamitas se retiraron, después ellos se fueron, después de la guerra de Vietnam, estamos hablando con los norteamericanos. Una invasión china, bueno, duró algunas semanas. Podría ir sobre Camboya, tiene sus vericuetos con la India, no puede ir sobre Rusia, podría ir sobre Corea, pero no mucho más. No es una potencia militar. De ninguna manera China es una potencia militar en términos ofensivos, o sea, en condiciones de llevar la guerra alén de su frontera. Está en condiciones de defender su país, no hay ninguna duda. ¿Quién se va a meter con China? Bueno, ¿para qué se meterían con China? Pero una cosa es que tengas tu fortaleza para no ser invadido y otra cosa es que estés en condiciones de imponer. Bueno, no está. Sería la primera vez que simplemente por ser una potencia económica está en condiciones de imponer ciertas condiciones en el mundo. ¿Por qué Rusia es respetada? Porque puede llevar la guerra por fuera de su territorio. La podía hacer con las divisiones de tanques en la época de Stalin y lo hace ahora con los misiles de Putin. Por eso el poderío misilístico continental e intercontinental de Putin o de Rusia, de la Federación Rusia, es lo que lo vuelve a sentar en la mesa de decisiones a escala global. Pero los rusos no se plantean que el rublo sea una moneda de intercambio, tienen claro desde dónde lo miran y hasta dónde pueden llegar. En el caso de los chinos, yo no sé si es vocación de ellos, me parece que es más algunos que leen mal lo que está aconteciendo. Claro, detrás de ello, esto que estamos diciendo también hay una inserción de la Argentina a nivel internacional. Por eso seguimos diciendo que los ganadores de este nuevo mundo acelerado en términos de los vencedores por el coronavirus, que es lo que hablamos el programa pasado, siguen siendo Trump y Putin y de ahí su acuerdo estratégico. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo.
Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Mis descansados, yo quisiera decirle muchas cosas, pero los médicos me han prohibido hablar. Yo les dejo mi corazón y les digo que deseo y que estoy segura que pronto estaré en la lucha, con más fuerza y con más amor, para luchar por este pueblo que tanto amo como lo amo a Perón. Y les pido una sola cosa. Estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón, que es estar con la patria y con ustedes mismos. Continuando con el análisis del comercio exterior y en particular como veníamos analizando la administración del comercio, me pareció que era muy oportuno analizar marzo del 2020 respecto de marzo del 2012. ¿Por qué? Porque si yo analizo los datos que da el INDEC para marzo del 2020, yo me encontraría con una situación muy particular donde el saldo de la balanza comercial para el 2020 podría dar un saldo favorable de alrededor de 12.000 millones de dólares. En el año 2012, la República Argentina tuvo un saldo de 12.000 millones de dólares también de saldo comercial. Pero fijémonos las grandes diferencias cuando podemos comparar lo que fue el peronismo aplicado en la década ganada y lo que puede dar un resultado aleatorio en esta coyuntura. Quiero aclarar que marzo no tenía el efecto de la pandemia. Los efectos de la pandemia son posteriores, por lo tanto me parece que pueden ser perfectamente analizables como el resultado que en general marzo y abril, pero marzo tiene como un efecto en el comercio exterior que tiene que ver con algunas estacionalidades. Por lo tanto, me pareció muy pertinente que analicemos marzo del 2012 frente a los resultados que tenemos en marzo del 2020. Ya venía diciendo el grado de apertura, la amplitud de apertura que tuvo el comercio exterior en la década ganada bajo la conducción de la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno, inclusive antes de que se empezara a aplicar la administración del comercio, antes de que se empezaran a aplicar las llamadas declaraciones juradas anticipadas de importación. Veamos, si nosotros analizamos solamente el resultado del balance comercial, nos encontraríamos que parece que son 2 años iguales y son bien diferentes. En el año 2012, las exportaciones de marzo del 2012 fueron de 17.604 millones de dólares, frente a que marzo del 2020 tiene 4.320 millones de valor de exportaciones. En el caso del año 2012 de importaciones, la Argentina, en pleno empleo, no en pleno empleo de la economía, pero sí en un desarrollo muy significativo industrial, productivo en general, tenía importaciones por 15.235 millones frente a 3.175 de este año. Por lo tanto, me parece que es muy importante profundizar y analizar
que el peronismo, privilegiando los superávit gemelos, y en este caso el superávit de la balanza comercial, tenía resultados altamente satisfactorios, marcando números, marcando valores históricos en todos los años que se puedan analizar. Por lo tanto, me parecía que es muy importante remarcar esto, remarcar que el peronismo aplicado por hombres con inteligencia práctica dan resultados extraordinarios en términos de, en este caso, del comercio exterior argentino. Hola, estimada Kitia, estimado Guillermo, Pimpi, Beatriz, un saludo para ustedes y para todos aquellos que nos escuchan. El último programa me dediqué al tema de la cuarentena. Como ustedes habrán visto, está sobre la mesa, es decir, que está debatido. No solo ya desde el punto de vista de los costos económicos, sociales, psicológicos que está provocando, sino también desde el punto de vista del mismo sentido, de la misma lógica de una cuarentena, tal como se ha planteado hasta ahora. Nosotros habíamos pedido también allí que el gobierno clarificara los puntos esenciales por los cuales se mantenía o se estaba haciendo la cuarentena como se le estaba haciendo y se mantenía en el tiempo. Hay poco de eso, realmente. Por ahí salió una especie de cuestión matemática, que si cada 25 días se duplica o no se duplica, entonces ahí habría más o menos flexibilización. Está bien, es un criterio. El punto es que nadie explicó por qué estaba ese criterio. ¿Por qué 25 días y no 30? ¿Por qué no 15? ¿Por qué duplicar y no triplicar? En fin, nosotros, el pueblo, necesitamos saber no solo, digamos, la decisión, sino también los fundamentos de la decisión. Aun cuando sería apresurarse, parece ser que el panorama de acá en adelante, si esto sigue así, es la flexibilización de la cuarentena. Pero ahí habría que hacer dos cuestiones importantes, dos salvedades importantes que habría que tener en cuenta. Primero, flexibilizar la cuarentena en algunos momentos parece ser, bueno, dejemos a la gente que salga a pasear. Está bien, es un elemento a tener en cuenta, pero la verdad es que lo que necesita el país es que dejemos a la gente salir para trabajar. Eso es lo fundamental. Cuidado que no nos confundamos con esto. Es muy importante que la gente pueda salir de su encierro, caminar con los chicos, muy importante. Eso es tener en cuenta las cuestiones sociales, psicológicas. Pero la economía y la gente necesita que trabajar. Y entonces hay que permitirle salir a trabajar. En este último punto de vista, hay que hacer otra salvedad también importante. De nada vale, por ejemplo, dejar producir a una fábrica si no están habilitados los comercios que van a vender el producto de esa fábrica. De nada vale dejar producir una industria si los que producen los insumos necesarios para esa industria están parados. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que se necesita planificar y hacerlo urgente, la planificación, para no caer en un desorden en el cual el remedio sea peor que la enfermedad. Reiteramos algo que ya veníamos diciendo, en el sentido que
la parte financiera no está acompañando como debería acompañar la cuarentena y aún más esta salida ordenada que debe hacerse en forma imperiosa de la economía. El problema que vive la Argentina no es un problema financiero, es un problema económico. Ustedes me dirán, bueno, ¿en qué quedamos? Pero se lo puede ayudar desde el sistema financiero de la única manera, es dando plazos de gracia y tasas de interés cero. Algo de eso se hizo en algunos aspectos puntuales, pero no tiene la masividad que está necesitando el país, la economía del país, la economía de los trabajadores, las economías familiares para poderse poner en marcha. Esperemos que lo que podamos hacer nosotros con estas opiniones sirvan por lo menos para el debate y también para dar sentido a las políticas que se requieren. Hola Adriana, hola Guillermo, felicitaciones por seguir con este espacio y que es tan importante para la reflexión de la militancia, de los compañeros, de los patriotas que tienen en su esfuerzo cotidiano la voluntad de construir la patria justa, libre, soberana que nosotros nos debemos, ¿no? Así que siempre me da gusto poder compartir con ustedes alguna pequeña reflexión. Y hoy Siempre, por supuesto, cada uno del lado que milita o del lado que la ve especialmente, ¿no? Justo ayer, el día 7 de mayo, se cumplieron 101 años del nacimiento de Eva Perón. Ha habido múltiples saludos, flyers, tarjetas, citas de sus frases, cosas muy, muy hermosas, muy sentidas, muy próximas al pueblo, a las necesidades de su pueblo, a la reivindicación de los trabajadores, de las mujeres, de los cabecitas negras, la verdad, de los grasitas de Evita. Y de todos lados nuestros compañeros han estado haciendo esa celebración y ese recuerdo, y nosotras también, obviamente, desde el espacio con Guillermo y nosotros también el sindicato y cada uno en su lugar lo hemos acompañado. Y yo quería hacer, antes de mandarles una pequeñísima lectura de 3 minutos que hice del libro La razón de mi vida, antes quería hacer una breve reflexión con ustedes. Que a veces uno pierde de vista, a veces uno hace las cosas como que las hace muy reduccionistas. Entonces uno dice, con Evita las mujeres obtuvieron el derecho al voto. Y la primera cosa que me parece bueno aclarar que no fue solo el derecho al voto, fueron el conjunto de los derechos políticos para las mujeres, la equiparación entre mujeres y varones de sus derechos políticos. Esto es el derecho a votar y ser votadas, que como traducción tuvo en el peronismo el cambio de la Carta Orgánica del partido para exigir que por lo menos 1/3 de los cargos electivos fueran ocupados por mujeres. Esa reivindicación se perfeccionó, se completó en el año 91, cuando se votó la ley de cupo con una fuerte movida de las organizaciones de mujeres, la multipartidaria y demás, y con la decisión política del presidente Menem, que lo mandó a Manzano al Congreso, a la Cámara de Diputados a las 2 de la mañana para asegurar que esa ley se votara, y en esa ley se garantizaba que ese tercio que antes solamente estaba en el estatuto del Partido Justicialista estuviera en la ley electoral de la Nación. Esto ha ido modificándose hasta ahora y sigue buscando sus caminos, y en buena hora, porque así es la vida, es dinámica, así es la construcción social.
Pero lo que quiero decir es que ese derecho que conquistamos por la voluntad de Perón y por la tarea de Evita, y que se tradujo además en una cosa maravillosa como fue la constitución del Partido Peronista Femenino, una organización política que no era una rama dentro del movimiento, sino que era una expresión de las mujeres con mucha territorialidad, conducida por Evita, bajo la conducción estratégica del general Perón, y que establecía una forma de la política que a mí me parece que es maravillosa y que creo que en un punto, en la mayoría de los casos, es una mirada que las mujeres en la política le ponemos a la política, y es ser el nexo entre la posibilidad de construir políticas y acciones en la sociedad con las necesidades cotidianas de las personas, de la familia, de los niños, de los grandes, de los adultos mayores, del trabajo, de esto, de aquello, de todas las cosas de la vida. Porque nosotras tenemos menos compartimentos estancos, porque estamos como más acostumbradas a integrar. Desde chicas ya nos formamos para eso. Y entonces yo siempre valoro que Evita fue pionera en esto de vincular la necesidad de ser parte de las decisiones en lo público con la necesidad de independencia económica, vinculada a valorizar el trabajo que hacemos en el mundo de lo privado. Así que una cosa que me gusta siempre valorizar de eso en Eva es el hecho de que fue pionera en esto de vincular lo público con lo privado, de una manera muy constructiva, muy de construcción de derechos y muy de valores y principios que hacen a la constitución de nuestra identidad nacional. Y por último quisiera decir un breve comentario. Todavía hoy, a pesar de que hay una ley de paridad y mucha participación de mujeres en los cargos electivos y aún en algunos lugares de gobierno, del esquema del Poder Ejecutivo, sigue siendo muy difícil la incorporación de mujeres en los lugares de decisión. Por ejemplo, uno ve que las reuniones que encabeza el presidente son prácticamente, casi en forma excluyente, todas traje, saco, colores oscuros, todos mayormente varones. Y cuando convoca el presidente a mesas que son sectoriales, son diversas, convoca a los empresarios, convoca a los trabajadores organizados en las centrales, y aún cuando convoca a los profesionales de la salud, cuando uno se imagina que en algún momento convocaría una mesa donde todos esos factores estuvieran sentados, siempre aparece el reclamo de que casi no hay mujeres en esas mesas. Y a mí me parece que sería tan sencillo como decir, tan sencillo, escúchenme, como que el presidente, cuando convocara a una organización, le demandara que concurra a las reuniones una representación donde haya varón y mujer y varón. ¿Con qué propósito? Justamente con el propósito de incorporar esas dos miradas al análisis de los problemas, al análisis de las situaciones, a la búsqueda de las soluciones. Y creo que no le costaría mucho. Las organizaciones, tal vez en algunos casos que son muy machistas o que están demasiado, dirigidas, conducidas y protagonizadas por varones, y no les dan suficiente lugar a las mujeres, bueno, sería una forma muy sencilla en que el gobierno, más allá de hacer leyes o lo que sea, le demandar a esas organizaciones que empiecen a promover la participación e incorporación a esas discusiones de las mujeres. Dicho esto, que es algo de lo que estoy absolutamente convencida, voy a ser un poco crítica con la secretaria legal y técnica del gobierno del presidente Fernández, que critica en un tuit justamente que con una crítica que a mí me parece que es justa si no proviniera de alguien que es mano derecha prácticamente del presidente, que es decir esto, que las transformaciones, el encarar las soluciones, si solamente lo hacen los hombres, se está privando de una parte muy importante del aporte que pueden hacer las mujeres. Y yo diría que si se trata, tal vez eso es lo que hace la diferencia cuando uno piensa qué significa el peronismo puesto en acción y el peronismo en gobierno, y justamente que uno dice res non verba, hechos no palabras. Y entonces, si fueras
funcionaria del gobierno de Alberto, en vez de salir a criticarlo en un tuit, se lo dirías antes, le armarías una manera en que convocara a la reunión y te asegurarías que esas fotos fuertes, poderosas, que le dan al presidente la tranquilidad de que hay sectores que lo acompañan, tuviera la diversidad necesaria y la fortaleza que debe tener, en vez de bancar que las cosas sean así parciales y criticarlo en un tuit. ¿Con qué propósito? ¿Quedar bien con alguien que parezca que vos la tenés clara? Además de tenerla clara, si tenés una función y una responsabilidad, tenés que hacerla valer. Bueno, muchas gracias y les pido que transmitan además a sus oyentes lo que les acabo de mandar, que es una pequeña lectura de La razón de mi vida, una idea para todas las mujeres y la familia y muchos varones que en esta cuarentena han descubierto el maravilloso mundo del hogar. Chau, hasta el viernes, los quiero mucho. En el libro La razón de mi vida, en el artículo Una idea, Eva Perón, que en el día de ayer celebramos los 101 años de su nacimiento, muestra de manera espectacular cómo ella fue pionera en esto de comprender que no solo había que luchar por la participación política y la pertenencia y desarrollo de la mujer en el mundo de lo público, sino que también para ese propósito era indispensable echar luz sobre lo que pasa al interior del hogar. Y permítanme que yo les lea un poquito algunos párrafos de esto. Ella empieza diciendo, porque en realidad con las mujeres debe suceder lo mismo que con los hombres, las familias o las naciones. Mientras no son económicamente libres, nadie les asigna ningún derecho. Yo creo en los valores espirituales. Eso es lo que nos enseña la doctrina justicialista de Perón. Por eso mismo, porque creo en el espíritu, considero que es urgente conciliar en la mujer su necesidad de ser esposa y madre con esa otra necesidad de derechos que cada persona humana digna lleva también en lo más íntimo de su corazón. Y un principio de solución, pienso yo, que será aquella pequeña independencia económica de la que he hablado. Si no le hallamos una solución a nuestro dilema, pronto sucederá en el mundo una cosa inconcebible. Solo aceptarán constituir un hogar verdadero las mujeres menos capaces, las que no encuentren fuera del matrimonio y del hogar una solución económica, entre comillas, que sustente sus derechos mínimos. Descenderá entonces la jerarquía de madre de familia al nivel del ridículo. Se dirá, y ya se está diciendo, que solo las tontas queman las naves casándose, creando un hogar, cargándose de hijos. Y eso no puede suceder en el mundo. Pero, ¿cómo conciliar todas estas cosas? Para mí sería muy sencillo, y no sé si por demasiado sencillo me parece demasiado fácil y a lo mejor impracticable, aunque muchas veces he visto cómo las cosas que todos estiman demasiado simples son las claves del éxito, el secreto de la victoria. Pienso que habría que empezar por señalar para cada mujer que se casa una asignación mensual desde el día de su matrimonio. Un sueldo que pague a las madres de toda la nación y que provenga de los ingresos de todos los que trabajan en el país, incluidas las mujeres. Nadie dirá que no es justo que paguemos un trabajo que, aunque no se vea, requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres cuyo tiempo, cuya vida se gasta en esa monótona y pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la ropa, servir la mesa, criar los hijos, etc. Aquella asignación podría ser inicialmente la mitad del salario medio nacional y así la mujer, ama de casa, señora del hogar, tendría su ingreso propio ajeno a la voluntad del hombre. Luego podrían añadirse a ese sueldo básico los aumentos por cada hijo, mejoras en el caso de viudez, pérdida por ingreso en las filas del trabajo. En una palabra, todas las modalidades que se consideren útiles a fin de que no se desvirtúen los propósitos iniciales. Yo solamente lanzo la idea. Será necesario darle forma y convertirla, si conviene, en realidad. Hace 19 siglos y medio, Dios eligió a los humildes pastores de Belén para anunciar el advenimiento de la paz a los hombres de buena voluntad. Sobre aquel mensaje, los hombres de mala voluntad han acumulado 19 siglos y medio de guerras, de crímenes, de explotación,
y de miseria, precisamente a costa del dolor y de la sangre de los pueblos humildes de la tierra. Y cuando todo parecía perdido, acaso definitivamente, nosotros, un pueblo humilde, a quien la soberbia de los poderosos llamó descamisado, nosotros, un pueblo que repite en su generosidad, en su sencillez, en su bondad, la figura de los pastores evangélicos, hemos sido elegidos entre todos los pueblos y entre todos los hombres para recoger de las manos de Perón, bañado en el fuego de su corazón e iluminado por sus ideales de visionario, el antiguo mensaje de los ángeles, salvando las distancias y remedando el cántico antiguo. Nosotros podíamos decir que Dios ha hecho grandes cosas entre nosotros, deshaciendo la soberbia y la ambición del corazón de los soberbios, derribando de su trono a los poderosos, ensalzando a los humildes y colmando de bienes a los pobres. Habíamos quedado en tocar el tema de la deuda. Mire, hoy se termina uno de los plazos. Sabremos, casi a la hora de difusión del programa, si el presidente decide extender la negociación, si no. De hecho, está extendida porque, aunque diga que no, bueno, siempre va a haber negociaciones hasta el 22 y posteriores al 22, y bueno, se va a seguir. 22 en términos de 22 de mayo estamos hablando. Pero, ¿qué está aconteciendo con la deuda? Mire, nosotros en nuestra consultora hicimos un ejercicio sobre de qué estamos hablando cuando hablamos del descuento de la deuda y si el bono de $100 o vale 30, 40, 50. Bueno, eso tiene que ver con la tasa de interés de descuento que usted utiliza. O sea, para explicarlo claramente, si usted pone un plazo fijo cada 30 días y le pagan el 5%, usted pone 100 pesos hoy, dentro de 30 días tiene 5 pesos más, o sea, 105. Lo deja otros 30 días más, entonces le van a pagar el 5 sobre esos 105, y así si lo deja un año, 12 veces le van a ir pagando el 5% capitalizable mensual, porque el primer mes usted puso 100, pero el segundo ya tiene 105, porque de capital pasa a tener los 100 originales más los 5 de interés, y así sucesivamente hasta llegar a fin de año. Eso le daría a usted, es simplemente multiplicar 100 por 1,05, 12 veces, cuánta plata usted tendría a fin de año. Eso se llama interés compuesto. Se estudia en la primaria, se empieza a ver, después se estudia en la secundaria, y así funciona el interés compuesto. Ahora, así como usted puede poner un plazo fijo hoy al 5% de interés mensual y saber cuánta plata va a tener a fin de año, también puede saber a fin de año esa plata que usted tiene, cuánto cuesta hoy, cuánto vale, cuánto implica en poder de compra. Agarra esa plata que usted puso, que ya sabe que va a tener a fin de año, y en vez de multiplicarla por 1,05, lo que hace es dividirlo por 1,05. Entonces divide 12 veces por 1,05 y llega a los 100 pesos originales. Eso se llama descuento. Esa es la famosa tasa de descuento. Entonces, el bono que usted va a cobrar en el 47, ¿cuánto significa esa plata hoy? Y bueno, de acuerdo a la tasa de interés que usted haga para descontar ese bono. Una cosa que sea el 7, otra cosa que sea el 8, el 10, el 12, la famosa tasa de salida. Claro, los inversores están haciendo el descuento como si fuera el 10 anual o el 12 anual, y esos son los debates. Cuando usted agarra esa plata y la trae al presente, el famoso valor presente neto, con esa tasa de descuento, sea 10 del 12, le está dando el 35, el 25. Esos $100 allá hoy significan 30. Me descontaron el 60, 70, el 75%. Wow, más o menos es eso. Porque la realidad es que de acá al 47 nosotros vamos a poner
alrededor de 62.000 millones de dólares de capital y 22.000 más o menos millones de dólares de interés. ¿Cuántos ponían antes? Y antes ponían 66 de capital más 38 de interés, al año 47. O sea que el descuento está más o menos entre 20 y 22.000 millones de dólares, haciendo los números en orden de magnitud. Claro, la diferencia ya es bastante menos. La diferencia se resuelve si alguien pone 15.000 millones de dólares, por ejemplo. Y ese es el debate que hay con los muchachos de la oligarquía. Casualmente, en la foto que se sacó el presidente en Olivos con los dirigentes sindicales, el único empresario de fuste que usted vio ahí fue el presidente de la sociedad rural. ¿Qué están discutiendo? Y estamos en el dime direte de esto, porque es obvio que si cierran el tema de la deuda, del cual no estás lejos, poniendo la plata los propietarios de los campos en la sociedad, en la pampa húmeda, esto es lo que se expresa en la sociedad rural, esto es la oligarquía, el que pone la plata también quiere poner el gobierno. Bueno, ese es el debate que hay. El que pone la plata, pone el gobierno. Esa es la intención. Y en eso están. Por eso la discusión del dimes y diretes. Esto no significa que van a llegar a un arreglo. Esto significa que son los platitos chinos que están en el aire y que vamos a ver cómo termina todo esto. ¿Está lejos el gobierno de arreglar el tema de la deuda? No. Está a 20.000 millones de dólares de distancia. Casualmente no 20.000 millones de leguas, 20.000 millones de dólares de distancia, pero hay ofertas para poner esa plata. Sí, ¿resuelve esto lo que estamos definiendo desde la situación? No, miren, la situación económica argentina está extremadamente complejo. Sí, yo preferiría que no se entrara en default porque al menos vamos a tener el crédito que hoy tienen los importadores, el crédito comercial que hoy tienen los importadores, el que traen la mercadería la pueden pagar a 60, 90, 120, 150 días. Un industrial se trae una maquinaria y la puede pagar 1 año, 2 años, de acuerdo a la envergadura de la máquina. Bueno, todo eso va a ser muy difícil tener si el país entra en default. Por eso es preferible no estar en default, por eso Kirchner salió del default. No es que gobernamos la década ganada en default, salimos del default. Bueno, recuperamos el crédito internacional. ¿Al Estado le implicaría algo estar o no? No, al Estado no, porque para que alguien internacional le vuelva a prestar al Estado van a pasar varios lustros, pero al sector privado no. Por eso es preferible que el sector privado tenga el crédito comercial y podamos de alguna manera arreglar este tema sin entrar en default. Dicho esto, los platitos chinos, que lo más importante están en el aire, vamos a ver lo que acontece. Esto seguramente lo vamos a seguir hablando en los próximos programas. Le dejo el cierre, Guitia, y fue otra vez intercambiar con usted un programa con estas características. Un beso grande para todos los compañeros. Hoy quiero recordar a la compañera Evita a 101 años de su nacimiento, que se cumplieron ayer, 7 de mayo, jueves 7 de mayo. Quiero recordar a Evita inmortal, a Evita descamisada. Ella decía que era Evita del pueblo, de los trabajadores, de los grasitas, de las mujeres, y no Eva Perón, que sobre Eva Perón se hablaba en las revistas. Ella tenía un corazón inmenso, que no solo contenía, sino que desde el corazón hablaba. En La razón de mi vida escribió: he hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí, en forma total, mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. Desde que yo me acuerdo, cada injusticia me hace doler el alma, como si me clavase algo en ella. Durísima, durísima Evita. Evita hablaba desde su amor inconmensurable al pueblo, al peronismo y al general Perón.
Y frente a ese amor inconmensurable, Evita incriminaba con fuerza, con entereza, con hidalguía, con firmeza, a la raza maldita de los oligarcas, que decía, un día tendrán que desaparecer de la faz de la tierra. Incriminaba a los enemigos del pueblo, como ella también denominaba a los oligarcas. A ellos les hacía sentir su desprecio y su odio. Por eso Evita combatía la caridad de los ricos. Para ella, la ayuda social, como la llamaba, era un acto de justicia. En el libro que citamos antes, La razón de mi vida, que escribió Evita, por cierto, ella decía, porque la limosna para mí fue siempre un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Y para eso, para que la limosna fuese aún más miserable y más cruel, inventaron la beneficencia y así añadieron al placer perverso de la limosna el placer de divertirse alegremente con el pretexto del hambre de los pobres. La limosna y la beneficencia son para mí ostentación de riqueza y de poder para humillar a los humildes. Qué fuerte, ¿no? Desde esa fortaleza, desde la generosidad de su corazón, emanaba esa fuerza para defender la revolución peronista y al general Perón de sus enemigos, de afuera y de adentro. Porque Evita decía que ese 17 de octubre de 1945 se había iniciado un proceso revolucionario, una obra que ya nadie podrá detener. Y es así. Decía Evita en ese momento, el movimiento popular de los descamisados del 17 de octubre no es grande solo por sí mismo, sino también por sus consecuencias. Desde ese día, el pueblo tiene conciencia de su valer y de su fuerza. Sabe que él puede imponer su voluntad soberana en cualquier momento, siempre que mantenga organizados los cuadros de sus agrupaciones sindicales, porque esa es la única fuerza con que el pueblo argentino podrá mantener su soberanía frente a cualquier eventualidad. Y la fuerza de nuestras organizaciones sindicales nos brindan un valor agregado con relación a otros pueblos. Desde esa fortaleza y esa generosidad, Evita decía que si era necesario ofrendaba su vida por la causa, y así lo hizo. Y en ese momento el proceso revolucionario del cual hablaba Evita ocurría en las calles, en las fábricas, en las instituciones, en los hogares, en un interior y un exterior que se imbricaban profundamente como en una cinta de Moebius. Me viene la imagen de la cinta de Moebius. Decía Evita en 1947, hablándole a las mujeres, y por cierto también a los hombres o a los varones. La mujer ha entrado en su madurez intelectiva. Los tiempos son duros y el trazo de la vida se hace férreo. La conducción del hogar, el consejo al hombre, la responsabilidad del crecimiento de los hijos comportan para la mujer la adopción de un compromiso complementario que da más cohesión al conjunto. La mujer no es solamente la afección o la sensibilidad. La mujer es la conducta y la dinámica. La mujer es la voluntad. Se lo ha ganado en la labor de las fábricas y el recio y parejo sudor diario del trabajo. Vive su hogar viviendo la realidad del país. Hogar y realidad del país son la misma cosa. Y sigue Evita. Vive su ternura, viviendo también el cuadro social donde esa ternura es posible. Sabias palabras, las de Evita. Evita era pasional, era visceral, era la fuerza de las acciones, la fuerza de las palabras y también la fuerza de la razón.
de la razón de su vida. En tiempos de coronavirus, esa energía, esa fortaleza, ese amor nos inspiran a los y a las peronistas para hacer frente a la emergencia sanitaria, económica y social, porque esta emergencia es integral, y hacer frente de manera proactiva, desde los hechos y desde las propuestas. Bueno, y para finalizar, como siempre, compañeros y compañeras, nuestro aplauso para quienes le ponen el cuerpo a la emergencia, y un saludo especial a los operadores y operadoras de Radio Caput, entre ellos a Gabriela, a quienes hicieron posible este programa, y a nuestro productor en cuarentena, Fernando Morgaray.